En el plano práctico de nuestra cotidianidad, el cuestionarnos y buscar la causa de una situación o estado de ánimo es parte del camino. En el programa Motivación, Cultura y Música, presentamos el segmento El Tema del Día por Radio Faro Cultural 104.5. Amitabha Krishna Dutt y Benjamin Radcliffe. ¿Y quiénes son esos señores? Bueno, para empezar, Amitabha no sé si es hombre o es mujer. Creo que es mujer. Creo que es mujer. Sí. No la verdad. Hola Ian, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí estoy otra vez en el programa, ya invadiéndolo el martes. Bueno, pero me decías al principio que estabas menos cansado. Sí, hoy sí estoy. Estás más despabilado. Sí, estoy de más repente, despierto. de repente ya te estás habituando, sí, ¿verdad? Tal vez. De que en tus días de vacaciones, ¿a qué hora te despertás normalmente? Ahorita ya lo bajé, ya le estoy haciendo más temprano, 7:30 estoy ahorita. ¿Y antes a qué horas? A ver, ahorita estaba como a las 9:10, la verdad. Entonces sí, ya. Las vacaciones ahí. Ok, pero ahora que has venido al programa por tercera ocasión, ¿a qué hora te levantas? Bueno, para hoy sí me tengo que levantar Ajá. temprano, claro, pero normalmente a las 7:30. Hoy sí a las 5 porque en lo Sí. que me baño y todo Ya. eso ya. Para llegar aquí a las Claro. 6. Bueno, pues, pero digamos, la experiencia está pesadita, ¿no? No, O sea, hay una motivación. sí, ahí al final no es algo que me disgusta hacer entonces. O sea, estás feliz. Sí, dentro del tema de la situación se podría decir que sí. Bueno, está bien. O sea, es lo que te decía hace un momentito, ¿no? La felicidad al final termina siendo algo así como una aceptación de algo, Ya, ¿verdad? como el ceder dentro de un esquema, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero... Bueno, vamos a ver si encontramos algo. Cuando dije Amitabha Krishna Dutt y Benjamin Radcliffe, son los autores de un libro que se llama Felicidad, una inmersión rápida. Y ahí dice que un economista y un politólogo, si los pusieron en el orden, asumimos que Amitabha Krishna Dutt es el economista y el politólogo será Benjamin Radcliffe, que se combinan para conducir una inmersión rápida sobre la felicidad y evaluar sus implicaciones para mejorar el bienestar personal y social. Así es que, déjenme ver, aquí dice algo. Ah, sí, son los mismos. Ah, no, está Richard Sterling, creador de la paradoja de Sterling. Ok, vamos a platicar. ¿Cuál es la paradoja de Sterling? Eso sí no lo tengo, No. claro. Creador de la paradoja de Sterling. Bueno, ustedes ya saben que lo que uno no sabe rapidito lo encuentra. Muy bien. Bueno, pues de una vez les damos información. Al principio, si alguien después de que platiquemos con Ian sobre el libro lo quisiera conseguir, pues Amazon lo tiene en pasta blanda en $22.90. Eso al cambio del día, ¿qué serán? Como 180 tal vez. Si fueran 80, sí, como con 160. Sí, más como o menos. 160. ¿Está bien? Y si lo quieren en Kindle, $8.99. Es para aquellos aparatitos, ¿verdad? Que parecen tablet. Y ahí se pueden los libros, pues, obviamente hay que pagarlos. Muy bien. Así es que ya les vamos a hablar. Dice que este libro proporciona una breve inmersión al concepto de felicidad, examinando los estudios académicos sobre el mismo. Entre las preguntas que explora encontraremos, y esas son las que le vamos a hacer a Ian, ¿qué significa la felicidad? ¿Es un concepto que es posible entender en términos generales o es mejor dejar que la gente lo defina a su manera mientras busca ser feliz? ¿Se puede medir la felicidad y sus diferentes significados? Y de ser así, ¿cómo? ¿De qué depende la felicidad?
La felicidad de una persona depende de su predisposición y de sus circunstancias individuales, o depende en parte de cómo está organizada la sociedad y lo que hacen los poderes públicos. ¿El dinero compra la felicidad? ¿Qué tipo de factores políticos, económicos, sociales y ambientales hacen más felices a las personas y a las sociedades? ¿Qué puede hacer la gente individual o colectivamente para ser más feliz? Muy bien, así es que de esto vamos a platicar con Ian Castillo, quien ya leyó el libro. Recuerdan ustedes que es un jovencito de 16 años aficionado a la lectura y que pues también tiene su canal YouTube. ¿Cómo se sigue llamando? Hoy sí ya le cambié el nombre, ya me... ¿Ahora cómo se llama? Leamos por amor a Guatemala. Leamos por amor a Guatemala. Eso ya le dice algo. Así es que en YouTube ponga usted Leamos por amor a Guatemala y ahí van a encontrar. Y fíjense que la intencionalidad realmente de la lectura es un aprendizaje, y el aprendizaje nos lleva a ser personas diferentes, y al ser personas diferentes con conocimiento, pues obviamente tendríamos que ser más felices porque hemos dejado de ser menos ignorantes. Nunca vamos a dejar de serlo porque siempre vamos a ignorar algo. Muy bien, Ian, ¿cómo te encontraste este libro? ¿Cuál es al final tu concepto de él? Y en ese sentido, pues, a ver, analicemos primero el libro, después te preguntaré otras cositas. Uh-huh. ¿Dónde conseguí el libro? Bueno, aparte de que cómo lo conseguiste, por qué te buscó el libro, por qué te gustó el libro, y cuando lo leíste, ¿qué fue cuáles son tus primeras conclusiones? Ok, el libro, la verdad que me gustó mucho porque es como, digamos, de que muchas veces pasa de que los libros se van como muy profundo, pero a un tema muy específico, entonces no tiende a ser tan accionable, por así decirlo, lo que terminé diciendo. Me gusta porque en vez de irse a un punto muy específico, es como que va tomando como ligeros hoyos de pensamiento, por así decirlo, desde diferentes perspectivas. O sea, tanto, no sé, individuales como sociales, y desde la economía, y desde la psicología, y de la filosofía, y así va teniendo un esquema más general sobre, en este caso, la felicidad, y no tanto un punto único de felicidad que luego no sé si es el punto correcto o si es un punto tan válido realmente, sino que me permite tener ya un mapa de la felicidad. Ya. Y al final, digamos, si uno lee un libro, pues se queda con un concepto, que es esto posiblemente que me estás diciendo ahorita. ¿Y qué es lo que le podríamos decir entonces? Supongamos que vos vas a dar una conferencia sobre la felicidad basada en este libro. ¿Qué es lo que le recomendarías al auditorio al final? Yo la verdad que le recomendaría seguir el propio camino a la felicidad. Yo sí soy partidario de pensar de que cada persona tiene una forma de no solo de ver la felicidad, sino de terminar siendo feliz. Entonces, pues el conocimiento al final es importante para esto, como un camino a ser más feliz, y al mismo tiempo yo creo que el propio autoconocimiento, o sea, el aprender de uno mismo es parte de ese camino a ser feliz. Yo creo que si de algo se puede sacar importante del libro es el buscarse a uno mismo y buscar su propia manera de ser feliz realmente. ¿Existe dentro del libro una, digamos, diferenciación de opinión entre lo que dice el politólogo y lo que dice el economista, o la interpretación de cada uno de ellos desde su campo de actividad? Digamos que es más unificado. No vi como que hubiera un diálogo realmente. Yo no noté, o sea, podría ser un autor y la verdad no habría notado mucha diferencia. O sea, hay diferentes perspectivas, pues, muy interesantes muchas, pero no, o sea, al final todos los desarrollos van teniendo cierta profundidad en cada tema y no necesariamente desde la economía o en la politóloga, en la política, creo que es. Ya. Y entonces sería interesante, ¿verdad?, determinar cuál es la intención, porque por ejemplo, en la programación neurolingüística hay dos autores bien definidos, ¿verdad? En el sentido que uno es un periodista y el otro es un comunicólogo, alguna cuestión así. Y precisamente la fusión de ellos plantea que la programación neurolingüística desde el punto de vista psicológico es la repetición de algo, que estamos programando nuestras neuronas, y por eso es que le ponen el tema lingüístico.
Por eso es que me llamó la atención cuando habíamos platicado sobre esto, si tenía alguna incidencia en que un economista, pero posiblemente fíjate que la respuesta pueda estar en la paradoja de Sterling, que es un concepto empleado en la economía de la felicidad, que pone en cuestión la teoría tradicional económica que afirma que cuanto mayor sea el nivel de ingresos de un individuo, mayor será su nivel de felicidad. Creo que es la del contraste, que es una de que en el libro habla de que al final una persona es infeliz, digamos, por ser pobre, por su contraste en realidad a la barrera a dejar de ser pobre y no tanto por su condición de ser pobre. Digamos de que, por ejemplo, un pobre de hoy es mucho más rico realmente que un pobre de hace 500 años, porque hay más comida, hay más cosas, al final se vive de forma más cómoda, pero aún así ambos siguen siendo, bajo la imagen pública y bajo la imagen personal, personas pobres dentro de su propia mente, o sea, como su definición. Y eso les puede generar cierta forma de verse infeliz, que no les permita ser feliz. Al final es dependiendo de que, termina hablando de que si uno aumenta los estándares de vida, aún así aumenta la barrera al promedio, la barrera a no entrar en la pobreza, y entonces no aumenta la felicidad, porque se queda debajo de la barrera de la felicidad, por así decirlo. Es más un tema de desigualdad que de comodidad total, por así decirlo. Ya, o sea que al final, digamos, el economista tiene que plantear el tema de la importancia que tiene el efecto económico. Uh-huh. O sea, porque nadie puede decir que, claro está, cuando se tienen demasía y se cometen errores por unas cantidades navegables de plata, pues digamos que pobrecito, ¿verdad? Se equivocó, qué sé yo, o que por su ambición de querer tener más se desbocó. Ahora, lo que sucede es que definitivamente sin dinero se es más infeliz. Claro, al final es un tema de que, o sea, el dinero es una herramienta dentro de todo para hacer cosas. Entonces, uno con ese dinero puede, al final, en cuanto más dinero tiene uno, menos importante se va volviendo el dinero. Pero dentro de una línea es fundamental el dinero, por eso el dinero técnicamente sí causa la felicidad. Porque decirle a una persona que no se puede pagar el hospital para salvar su vida, decirle que el dinero no causa la felicidad sería absurdo. O sea, la persona necesita dinero para ser feliz porque si no, pues no puede estar sano. Y estar sano es parte fundamental de ser feliz, por ejemplo. Al final el dinero es casi un requisito hasta cierto punto. Van siendo un tema de prioridades y cuando se va cumpliendo una, se va teniendo la siguiente. Y el dinero es una de esas partes que es fundamental. Claro, y más en esta época, ¿verdad? Claro. Donde hemos visto historias en películas o cosas que nos han contado de la tristeza de las personas porque ven las vitrinas, porque ven todo lo que se pudiera comprar si tuvieran dinero. Y el no tenerlo les produce tristeza, eventualmente algún tipo de frustración, y lo peor es quienes se puedan endeudar desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, aquí hay otro tema interesante que definitivamente, pues, a veces puede parecer complicado tocarlo, y es el tema político. Entonces ahí el politólogo que aparece como autor o coautor de este libro, también se menciona algo respecto a, digamos, el país como tal, cuál es su nivel de ingreso, y puede ser feliz en función un país pobre. Digamos de que ahí termina pasando a cosas más individuales que a cosas... Bueno, es que al final todo termina llegando a realmente definir la felicidad. Porque, digamos, por ejemplo, Finlandia. Finlandia es un país muy rico y que siempre termina encabezando como los rankings de los países más felices del mundo, pero aún así es un país con una tasa de suicidios muy alta y una tasa de alcoholismo también muy alta. Entonces, no sé si se podría definir como felicidad una sociedad así. Ya sé, hay otras culturas que, o sea, no son igual de ricas. O sea, no hablemos de pobreza extrema porque eso ya es otro tema, pero menos ricas al menos que la finlandesa, que sí se podrían definir como más felices. O está el caso de los surcoreanos, por ejemplo, que son
Creo que el país de Occidente, bueno, de cultura occidental más, bueno, ni cultura occidental, la verdad, pero o sea, dentro de la OTAN y todo ese tipo de cosas, más, con mayor tasa de suicidios. Entonces, no sé si se podría definir eso como felicidad, a pesar de que es un país medianamente rico. Bueno, tendríamos que determinar las razones por las cuales la gente se suicida, ¿verdad? Claro. Será por el consumo del alcohol, será por el consumo de drogas, pero en términos generales, bueno, y definitivamente que hay ciertas circunstancias que si se vuelven, digamos, como muy constantes en la repetición, puede ser que influyan. Por ejemplo, esto que vos decías en cuanto a Corea del Sur, un país realmente complicado en el hecho de que tiene un vecino constantemente atacándolo, Corea del Norte, y a pesar de que la situación de uno y del otro es obvio, lo que quiere decir es que Corea del Sur no solo es un país desarrollado, con muchos potenciales, tiene un enemigo a la par, y a pesar de ello, el hecho de que el país sea próspero, deberíamos de inferir que eso significa que la gente es más feliz. A ver, supongo, pero a ver, es una cultura bastante complicada. Al final también depende de la cultura del país, porque, digamos, por ejemplo, en la cultura japonesa, creo que se menciona en el libro, está mucho más, o sea, está mal visto, por así decirlo, decir que una persona es feliz por temas culturales. Y asimismo, digamos que en la cultura gringa está mal visto decir que uno es infeliz, al contrario. Entonces, pues al final, por cómo lo va viendo cada persona en su cultura, es como va definiendo su propia forma de ver la felicidad. Podríamos decir que bajo su imagen de felicidad son infelices o felices, pero es diferente su imagen de felicidad a nuestra imagen de felicidad. Claro. Pero definitivamente sí tiene que en algún momento incidir el hecho de la riqueza del país como tal. De hecho, hay una parte que se menciona que es como que relacionado adentro de esto, que no es tan importante el gobierno como tal, sino que tenga un mínimo de prosperidad para que las personas puedan tener un mínimo de vida digna. Y que no, o sea, de hecho trata de desligarse, de irse de derecha o izquierda. Dice, de hecho, de que aparentemente no es tan importante eso, sino el cómo tenga un mínimo de riqueza, que eso ya depende de cada país, porque hay países que se inclinan ligeramente a la izquierda, que pueden estar un poco mejor que países que se inclinan a la derecha y viceversa. Depende al final de la prosperidad mínima que puede tener un país. Bueno, ahí sí ya nos metimos a otro problema. Uno más político. Exactamente. Sí, porque es que ahí la lógica, y yo siempre he creído que la libertad es lo que hace que las personas puedan ser más prósperas. Pero en una economía relativamente controlada, ¿verdad? Y es que eso es lo que no se ha entendido. Por ejemplo, qué es lo que pasa en Suecia, qué es lo que pasa en Suiza, donde la gente paga una renta, digamos, cotiza impuestos muy altos. Claro, pero aún así la economía es libre. Considerarlo socialismo de izquierda es incorrecto. Ajá, y además tienen muchísimos beneficios porque todo se los paga el Estado, pero ellos están contribuyendo. Claro. Entonces, con trabajo libre y público y de libre mercado. Claro. Que al final lo fundamental que eso es un problema que hay, porque no definimos ni siquiera bien qué es izquierda y qué es derecha. Entonces, pues, o sea, hablando de temas económicos, al final izquierda es una economía planeada. Digamos, por eso China es izquierda, porque es una economía planeada. Y por eso Suecia no es izquierda, realmente es un tema que no tenemos muy, muy claro normalmente, y me parece medianamente importante, aunque no del tema felicidad, sino del tema política realmente. Bueno, pero al final, recordemos que la felicidad está en función de la tranquilidad que la gente tenga. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una economía planificada
hoy sabemos que la gente en Cuba, por ejemplo, no está muy feliz. Claro. ¿Verdad? Tiene una de necesidades, carencias. Claro. Entonces, pero oíme, este es un tema bien interesante. El ejemplo de Cuba. Porque ellos por dentro aparentemente llevan la música. Uh-huh. Todo lo hacen música. Sí. Hablan diferentes, son personas distintas a pesar de su circunstancia. Uh-huh. Entonces la pregunta sería, ¿son felices ellos a pesar de estar en esta circunstancia de privados pues prácticamente de libertad? Porque uh-huh. incluso creo que el internet lo tienen una o no sé cuántas horas al día y no pueden... No, y está muy regulado el qué pueden buscar. Sí, ahí yo creo que entra algo muy complejo porque yo creo que depende de cada persona el cómo vaya haciendo. Yo no dudo de que haya gente en condiciones muy precarias que sea muy feliz, pero yo creo que sí es algo que perjudica la felicidad. Yo creo que hay menos gente feliz, pero no niego que haya gente feliz. Simplemente es algo que te complica más ser feliz. Bueno, y es que también ahí hay otra cuestión como de orgullo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, yo no voy a permitir que sepan que soy infeliz porque no tengo uh-huh. tal, sino que a pesar de saber yo internamente que sí desearía tener algo, uh-huh. pero como no puedo, entonces claro. justifico mi felicidad porque así como soy, estoy feliz. Claro, el mentirse, es el conformismo que habíamos hablado al inicio. El dejar de lado la ambición, supongo. El dejar de buscar algo mejor que no te deja ser feliz y conformarte con lo que uno tiene para realmente ser feliz. Bueno, creo que llegamos a la conclusión de que es una cuestión eminentemente, o sea, es una cosa difícil de definir uh-huh. en el sentido de qué es exactamente la felicidad, uh-huh. por el hecho mismo de que hay personas que lo pueden plantear como que son felices aunque no lo sean, pero eso uh-huh. es lo que quieren aparentar. Uh-huh. Ahora, es un hecho que teniendo más plata, posiblemente no sea feliz completamente porque no lo tiene todo, pero justifica, digamos, muchas necesidades. Uh-huh. Al final, como conclusión, el dinero hace falta. Claro, pero yo creo que hasta un punto. Y también depende de qué se tenga que hacer para conseguir el dinero. Digamos de que si una persona tiene que trabajar 15 horas al día para tener mucho dinero, va a tener que necesariamente descuidar otras necesidades. Claro. Digamos de que no va a poder tener hijos, por ejemplo, o si tiene hijos no los va a poder tener una relación muy, muy fuerte con ellos, no va a poder tener pareja, amigos, entonces no va a tener el balance necesario para cumplir todas sus necesidades y poder realmente ser feliz. Bueno, esto que estás diciendo, yo lo conozco muy de cerca con algunas personas con las que he tenido relación uh-huh. en tiempos pasados, precisamente porque esas 15 horas de trabajo, digamos, es la que tiene mucha gente en Estados Unidos, uh-huh. porque tiene 2 empleos, claro. pero tienen la plata. Y entonces descuidan a los hijos, uh-huh. pero tienen el dinero. Entonces, como que esa es una cosa, digamos, es una sociedad, la norteamericana, que todo está basado en el dinero. Claro, también en el libro se menciona, de hecho, eso, me parece ¿sí? curioso. Menciona de que es un poco curioso, pero lo que realmente hacen a los gringos ser tan exitosos es esa búsqueda de felicidad por medio de la productividad. Uh-huh. Vamos a hacer más y a ganar más dinero y a ganar más dinero para ver si finalmente somos felices. Es una carrera eterna que termina con la muerte de la persona y no con su felicidad realmente. Pero al mismo tiempo se hace que sea una sociedad con problemas, pero rica. Uh-huh. Entonces tiene muchas cosas que muchos problemas que se pueden solucionar gracias al dinero. Entonces es un intercambio, pero habría que evaluar qué tan valioso es el intercambio. Porque estoy seguro de que para otro tipo de países, no sé, un Sudán del Sur, yo creo que estar en la situación de Estados Unidos sería una bendición más que una maldición. Y para otros países sería una maldición estar como en Estados Unidos. Depende de cada perspectiva al final. Bueno, y de hecho, así lo han mencionado algunos países, ¿verdad? Uh-huh.
en función de la maldición de Estados Unidos, claro, y cómo se van a destruir, cosas por el estilo. Bueno, yo creería que al final, como conclusión en esta primera parte, podemos decir que cada quien es cada quien. Claro, cada quien busca su forma de ser feliz. O sea, no existe la fórmula exacta, pues, claro. O sea, no hay... Bueno, al final es un tema que llevamos hablando desde que existimos y aún así no tenemos una solución. Claro, sí, yo porque... creo que no hay una solución, realmente. Sí, porque yo siempre he dicho que la felicidad no es un estadio, sino que es un transitar. Okay. Entonces, por ejemplo, un día sos más feliz que otro día. Claro. Hay quienes su felicidad empieza el viernes, porque es el último día de trabajo, y el fin de semana hacen cosas diferentes, son felices. Y hay quienes, conozco algunas personas, que son felices trabajando, porque le han encontrado realmente la razón de ser. Porque porque el trabajo te da felicidad. Te molesta tener que hacerlo, si es que ese fuese el caso, pero ¿y la renta? O sea, y el emolumento, lo que te dan por el trabajo, y lo que haces con esa plata, sobre todo cuando tienes hijos. Claro. La felicidad que puedas sentir de estarle dando a los hijos lo necesario. Claro, decir que una persona que se puede pagar un viaje con sus hijos, por ejemplo, que no es feliz a causa de ese dinero, no tendría sentido. Sí es feliz gracias a ese dinero que pudo tener para pagarse un viaje y poder compartir con sus hijos. Entonces, en ese punto sí el dinero sí estaría comprando literalmente la felicidad. Y no solo la de uno, sino la de sus hijos en ese caso. Entonces es complejo al final. Ya, al final. Pero bueno. Gracias a Caín López, quien nos escribió. Dice: muy buen día para usted y su invitado. Solo quisiera conocer el nombre del libro y su autor si fuera posible, dice. Le escribe nuevamente Caín López. Gracias, Caín. Ya le contesté con gusto, le dije, y ya le mandé el link de donde está la información de una inmersión rápida que este libro proporciona, una breve inmersión. Ahí está toda Muchas gracias a Caín. Bueno, vamos entonces. Ahí está bien. La paradoja de Sterling es un concepto empleado en la economía de la felicidad que pone en cuestión la teoría tradicional económica que afirma que cuanto mayor sea el nivel de ingresos de un individuo, mayor será su nivel de felicidad. Gracias, don Enrique Cardona, ahí como siempre muy atento. Y en efecto, teníamos algo sobre esa... Pero al regresar de nuestro segmento musical vamos a seguir platicando. Así es que le agradecemos lo que vale su contribución a Enrique Cardona. Pero bien, pero quiero repetir esa parte porque es importante. Cuando dice que la felicidad pone en cuestión la teoría de la economía tradicional, esa es la idea, que afirma que cuanto mayor sea el nivel de ingresos de un individuo, mayor será su nivel de felicidad. O sea, todo está en correlación. Bueno, aquí también nos habló Emilia cuando escuchó Claro de Luna, una interpretación que se puso anteriormente. Muy bien, vamos entonces a nuestro segmento musical y volvemos con la conclusión del tema del día. Hoy estamos acá con Ian Castillo platicando precisamente sobre la felicidad. Aquí seguimos con ustedes platicando con Ian Castillo hoy sobre el libro de la felicidad, inmersión, ¿verdad? Una inmersión rápida. Una inmersión rápida que escribe un politólogo y un economista. Aquí apareció Daniel Estrada, dice bendiciones y buenos días, les saluda Daniel Estrada, escuchando siempre su programa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Caín, que nos había escrito, ya le mandamos la información, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si podemos, es difícil la conclusión, pero por lo menos acercarnos a algo que pudiéramos definir. O la pregunta sería antes de esa definición: ¿creerías
con todo lo que has hecho a tu relativa corta edad, que vos sos muy feliz? Bueno, muy feliz ya me parece. Sí. O sea, a ver, yo creo que, de nuevo, al final para mí habría que definir qué es felicidad, porque sí vivo una vida cómoda dentro de eso y pues, o sea, vivo bien, o sea, no vivo mal, no creo que tenga una vida triste, pero yo creo que tendría que lograr mis objetivos para ya llegar a ese punto de felicidad. Pero pensémoslo en función de tu edad. Es que yo no puedo pensar en función de mi edad. Bueno, pero hasta la edad que tenés, sos feliz. Sí. Esa es la idea. Hasta, sí. ¿Verdad? De aquí en adelante tendrías que plantear en función de tus objetivos personales qué otras cosas te podrían provocar felicidad. Uh-huh. Y conseguirlas, lógicamente, sería la culminación del asunto. Uh-huh. Y depende qué es lo que quisieras. Al no conseguirlas, se determinaría en ese momento si te frustraste o no, o fuiste feliz buscando algo que no encontraste. O sea, si te das cuenta, uh-huh, el tema, como lo platicamos la semana pasada con el asunto de Bertrand Russell, uh-huh, esto es pura filosofía. Claro. Al final, ¿verdad? No tenemos una conclusión exacta, no es 2 más 2. Uh-huh. Simple y sencillamente es una cuestión que al final se vuelve, o sea, lo genérico lo podemos plantear como el hecho de que desde el punto de vista económico, que a mayor renta, mayor ingreso, la gente puede tener cierta felicidad. Uh-huh. Un país de la misma manera. Ahora, pero donde, digamos, el hecho de tener mucha comida o tener mucha plata para comprarte mucha comida o toda la que te guste, hay un momentito de saturación, de satisfacción, o sea, donde ya, aunque tengas lo que tengas de recursos económicos, ya estás lleno. Sí. Yo creo, bueno, ese es un momento, de hecho, infeliz, siento yo. Porque, o sea, digamos, por ejemplo, un artista, un músico, generalmente cuando logra sus objetivos no es una vida muy linda la que le sigue. Por eso siento que hay tanto suicidio dentro de los músicos, o sea, muy exitosos. Porque al final, ¿qué se hace después de eso? O sea, uno al final, yo creo que vivo más por la búsqueda del objetivo que por el lograr el objetivo. Es algo diferente. El quedarse sin objetivos me parece mucho más triste que el no lograr los objetivos. Bueno, y creo que tocaste un punto muy importante, porque precisamente ayer que andaba con mis hijas y en el carro alguien puso música navideña. Uh-huh. Y digo yo, ese es Elvis Presley. Entonces, obviamente, ellos lo sabrán como cultura general, pero no, ni siquiera fue mi época, pues, porque cuando Elvis Presley, y eso les cuento yo, cuando Elvis Presley estaba de moda y yo era un niño posiblemente. Y entonces menciono que, pues, lástima el final de él, murió muy joven y todo lo demás. Entonces empiezo a mencionar a otros artistas con el mismo problema. Y entonces, ¿y quién más? Pues Bob Marley. ¿Y quién más? Pues Freddie Mercury. Uh-huh. En fin, o sea, eso coincide con lo que vos decís en función de que tuvieron todo el éxito del mundo, tuvieron todo el dinero del mundo. Eso les dio una felicidad, obviamente, pero con eso mismo tuvieron una vida totalmente desordenada. Claro. Al final, lo que no tiene un límite ya no te produce felicidad. Claro. Bueno, yo creo que ahí no es tanto por el tema de sin límites, porque, o sea, un punto antes de lograr ese éxito, aún así pudieron haber tenido un caos bastante similar, pero no lo tuvieron por el tener el objetivo, el saber que podían seguir y seguir y seguir. Cuando una persona que, por ejemplo, nace y desde siempre sabe que quiere ser músico y que, por ejemplo, quiere ser el más grande músico y lo llega a hacer, pues ya, ¿qué hace? Al final ya no tiene nada más que hacer con su vida, por eso se sienten tan deprimidos, porque por eso llegan a ese caos. No es tanto por la libertad que tienen, sino porque ya no saben qué hacer realmente. Bueno. Ya no saben qué hacer, entonces pues caen en excesos y en drogas y en todo eso por el tema de que pues están perdidos, ya no tienen objetivos realmente. Y se acabó la vida.
Claro. Y se nos acabó el programa. También. Ya. También. La vida del programa llegó. Se acabó la vida del al programa. fin. Bueno, eso es interesante cuando decís, ya, quiere decir que no lo sentimos. Claro. ¿Verdad? Bueno, pues, gracias, Ian. ¿Podríamos adelantar de qué vamos a hablar la otra semana, no? ¿Cómo? ¿Podríamos adelantar de qué vamos a hablar? Pues... En tus libros ahí. Yo creo que ahorita quiero leer el de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, creo que. ¿Ese lo vas a leer esta semana? Sí. ¿Y hablamos de él la semana entrante? Ajá. Perfecto. ¿Pensar rápido qué? Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro grande ese sí, pero hoy sí me siento inspirado a leerlo en la semana. Bueno, pensar rápido, respirar rápido. No, pensar rápido, pensar despacio. Ah. Que es que habla de diferentes, de dos modos de pensar que tenemos como humanos y cómo se aplica eso a ciertas cosas. Bueno, muy fácil para que se nos quede, son antónimos. Uh-huh. Pensar rápido, pensar despacio. Uh-huh. Interesante. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Nos despedimos.